canal Elena Crochet y Punto. Para tejer el chal de hoy vamos a utilizar una cinta de algodón. Esta en concreto es de Mondial, se llama Mondial Platinum. Yo lo tengo aquí en este cono hecho por mí porque lo utilicé para otra cosa que al final, otro proyecto que al final no vio la luz y lo he tenido que deshacer, ¿vale? Porque no quedó como yo esperaba con este material, así que lo estoy reutilizando para hacer un chal. Pero bueno, podéis trabajar con cualquier material de algodón que tengáis. Este tiene como un poquito de brillo dorado. Es un beige con un poquito de brillo dorado. Y si queréis que tenga la misma caída que el mío, pues ya sabéis que se llama Mondial Platinum. Os dejaré en descripción. Lo voy a trabajar con un gancho del 4,5. Y empezaremos haciendo 20 cadenas. Un nudo y 20 cadenas. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a cerrar el anillo en la primera cadenita con un deslizado. De esta forma. Vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas. Cogemos hebra y dentro del anillo vamos a hacer, mira, vamos a hacer puntos alargados mejor y nos va a quedar más sueltecito, así que 4 cadenas. Y ahora puntos altos alargados dentro de este anillo. Vamos a esconder la hebra y vamos a hacer un total de 20 puntos alargados. Con las 4 cadenas contamos el primer punto. Así que tengo 1 con las 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y así voy haciendo hasta tener 20. 5, voy a hacer 20. He terminado mi vuelta con mis 20 puntos altos alargados y ahora vamos a hacer la vuelta número 2. 1, 2, 3, 4 cadenas, giro. Voy a hacer una cadena más, 5 cadenas. Tenemos un punto alto alargado y una cadena de separación. Me voy al siguiente punto y trabajo punto alto alargado. Una cadena de separación, me voy al siguiente punto y hago punto alto alargado. Una cadena de separación, siguiente punto, punto alto alargado. Cadena, punto. O sea que vamos a tener en esta vuelta de nuevo 20 puntos altos alargados, pero separando con una cadena de separación. Finalizamos con la cadena y el punto alto, la cuarta cadena, punto alto alargado. Vuelta número 2 y ahora la 3, subimos 1, 2, 3, 4 cadenas para tener un punto alto alargado y 2 más de separación, serían 6. Giro y ahora cojo en relieve por detrás el siguiente punto y hago punto alto alargado. 2 cadenas de separación y vamos cogiendo en relieve los puntos por detrás. 2 cadenas de separación, siguiente punto en relieve por detrás. 2 cadenas en relieve por detrás. Toda la vuelta así. Terminamos la vuelta haciendo 2 cadenas y el punto alto sin relieve ya en la cuarta cadena aquí. Vale, la vuelta número 4 vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giro. Salto el primer espacio, en el segundo hago un punto bajo.
Tengo aquí un punto alto y un anillito. Ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, en el siguiente un punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, en el siguiente un punto bajo. Tenemos 3. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, un punto bajo. Tenemos 4 anillitos. Ahora vamos a hacer 10 cadenas en vez de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a saltar 3 espacios. 1, 2, 3. En el cuarto hago un punto bajo. Y vamos a repetir hacia acá. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, en el siguiente un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salto 1, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salto 1, punto bajo. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es mi último espacio de los 4 que hay después del grande que está en el centro. 1, 2, 3 y este es el cuarto. Así que cojo la lazada, aquí salto 1, 2 y aquí hago un punto alto alargado. Esta es la vuelta número 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a seguir. Vamos a subir 1, 2, 3, 4 para tener un punto alto alargado. Y dentro del primer espacio de estas cadenitas vamos a hacer 9 puntos altos más para tener un total de 10. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy al otro espacio de cadena, hago un punto bajo. Repito 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un punto bajo. Y ya estaríamos en las cadenas que son 10, las del centro. Y ahí haríamos 20 puntos, igual que empezamos aquí. 20 puntos altos alargados. 2, 3. Continúo hasta tener 20. Tenemos los 20. Nos vamos al siguiente espacio de cadena y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio de cadena, punto bajo. Y de nuevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y punto bajo. Ya nos vamos al último espacio de cadena y repetimos que tenemos que hacer igual que cuando empezamos 10 puntos altos. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y la 10 lo voy a hacer contando 1, 2, 3 y 4 para que se me quede fijado ahí. Y 10. De esta forma va quedando. Vamos a empezar otra vuelta. Subimos 1, 2, 3, 4 y 5 para tener un punto alto alargado y una cadena de separación, y me voy al siguiente punto, un punto alto, una cadena, siguiente punto, un punto alto, cadena, siguiente, así sobre los 10 puntos, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena, punto, cadena y punto, cadena, punto bajo en el espacio de cadena, 8 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena. Ahora nos encontramos 20 puntos, pues tenemos que hacer los 20 con cadenas de separación. Hago el primero, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, así sobre los 20 puntos. Terminado los 20, he hecho una cadena y un punto bajo en el espacio de cadena que me encuentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, punto bajo. Y ya te encuentras con los 10 puntos. Repite haciendo un punto alto en cada punto y una cadena de separación, cadena, hasta completar los 10. Cadena, cadena, cadena y hago el último punto aquí arribita. Hemos completado otra vuelta. Mira, esto crece muchísimo, esto es nada. En muy pocas vueltas tenemos un chal. Crece rapidísimo y queda muy bonito. Siguiente vuelta. Vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para tener punto alto alargado y 2 cadenas de separación. Y esta vuelta iba en relieve, por detrás y con 2 cadenas de separación. Siguiente punto en relieve, por detrás y 2 cadenas de separación, así hasta completar todos los puntos. He trabajado todos los puntos separando con 2 cadenas, vuelvo a hacer 2 cadenas y engancho aquí con punto bajo. Ya estaríamos para trabajar en relieve los 20 puntos del centro. Directamente cojo el primero, separo con 2 cadenas, me voy al siguiente, separo con 2 cadenas, me voy al siguiente y así los 20 puntos.
he completado los 20 puntos, voy a hacer 2 cadenas y engancho en punto bajo. Ahora empezamos con los 10 finales. En relieve por detrás, 2 cadenas y trabajo los 10 puntos de esta forma. Ahora vamos a hacer de nuevo anillitos para poder volver a empezar como añadiendo otro motivo aquí y aquí. ¿Vale? Entonces empezamos haciendo 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a girar y me salto el primer espacio. En el segundo hago un punto bajo. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, punto bajo. Tengo 3, tengo que tener 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio, punto bajo. Y ahora ya tengo 1, 2, 3 y 4 espacios de cadena. Ahora vienen los 10 para hacer aquí un motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí te vas a saltar. Mira, tu primer punto es este. Este es tu primer espacio. Pues te vas a saltar al segundo. Punto bajo. De esta forma. Ahora vamos a hacer 3 espacios de 8 hasta llegar al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es 1. Salto 1, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 1, hago un punto bajo. Ya tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto un espacio y ya tengo 3. ¿Vale? Ahora hago de 10, porque estoy en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto 1, 2, 3. En el cuarto hago un punto bajo. Esto estamos en el centro, quiere decir que aquí en la que hacemos 10 es donde van 20 puntos. En la que hacemos 10 donde van 10 puntos. Aquí irían 10, aquí irían 10 y aquí irían 20. Ahora voy a hacer de nuevo 3 anillos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 1, hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 1, hago un punto bajo. Ya tengo 2 anillos de 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 1 y hago mi último anillo de 8. Bueno, pues ahora tendremos que hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos al siguiente motivo. Aquí miro cuál es mi primer espacio, que es este, y me voy al siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 1. Tengo un anillito, tenemos que tener ahora 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, salto un espacio, ya tengo 2 anillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salto un espacio, ya tengo 3 anillos y mi último 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago el punto bajo, perdón, aquí había que hacer 5, 1, 2, 3 que quito, aquí había que hacer 5 porque es el último y hacer el punto alto alargado en la cuarta cadenita. Ahí. Y ya tengo 4 espacios. 1, 2, 3, 4. El de 10. Hacia el centro tengo 1, 2, 3. El grande de 10. 1, 2, 3. El grande de 10. Y 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a repetir una vez más todo. Lo único que vamos a tener más motivos. Vamos a tener 1, 2, el grande aquí 3, 4 y 5. ¿Vale? Teníamos 3. 2 pequeños y 1 grande. Y ahora vamos a tener 5. Después cambiaremos de puntada cuando hayamos completado el motivo entero. Vamos a subir 1, 2, 3, 4 para tener un punto alto alargado, giro y tengo que hacer 9 puntos altos más dentro del primer espacio para tener un total de 10. Ya tengo 3, 4, tengo los 10. En el primer espacio hago un punto bajo. Ahora 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto bajo. De nuevo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto bajo. Y ya estamos sobre las 10 cadenas. Así que tiene los 10, 2 anillitos y ahora vamos a hacer de nuevo 10 puntos altos en ese espacio de cadena. Tengo los 10, hago un punto bajo. Y ahora vamos a subir hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto bajo y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un punto bajo. Y ya hemos llegado al centro donde tengo las 10 cadenas y donde vamos a hacer 20 puntos altos. Tengo 20 puntos altos. Hago punto bajo en el siguiente espacio. Vamos bajando y repitiendo lo mismo que hicimos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto bajo. Estamos de nuevo en un espacio de cadena de 10, donde tendremos que hacer aquí 10. Solo hacemos 20 en el centro. Aquí hago 10. Hago un punto bajo en el siguiente espacio de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto bajo en el siguiente espacio de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto bajo en el siguiente espacio de cadena.
y mis últimos 10 puntos en el último espacio de cadena. El décimo lo hacemos sobre la cuarta cadena, 1, 2, 3 y en la 4. Vale, hemos completado otra vuelta y ahora vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora tendríamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 giros y ya me voy al siguiente punto y hago un punto alto, una cadena, siguiente punto, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Hasta quedarnos sin puntos, cadena, cadena, cadena y punto alto, cadena, y hago un punto bajo en el espacio. Ahora haríamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, engancho en el siguiente espacio y de nuevo me encuentro que tengo 10 y repito lo mismo desde el primero, punto cadena, punto cadena, punto cadena. Pues ya sabéis, esto es repetir ya. Completo todos los puntos, engancho con punto bajo, hago 8 cadenas, engancho con punto bajo, hago los 20 puntos separando con una cadena y así toda la vuelta. Hemos repetido esta vuelta y ahora vamos a hacer la siguiente. Ya sabéis que el motivo del abanico, como lo queramos llamar, es de 3 vueltas. Hemos hecho una, la segunda que la acabamos de hacer ahora con la cadena de separación y la tercera que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque tenemos que tener un punto alto alargado y 2 cadenas de separación. Y vamos cogiendo en relieve el resto de los puntos por detrás. Separando con 2 cadenas. Ya habríamos completado con esta vuelta de nuevo los motivos. Si quisiéramos hacer más motivos, pues ya habéis visto cómo se hacen con la vuelta de las cadenas, de las 8 cadenas, pero vamos a cambiar de puntada a partir de la siguiente vuelta. Así que vamos a completar esta tal como estoy haciendo. Daremos unas vueltas en otra puntada y de nuevo volveremos a dar unas vueltas en esta misma. Vamos a combinar 2 puntadas en el chal. Aquí está mi último punto. Voy a hacer 2 cadenitas aquí y voy a enganchar en punto bajo. 8 cadenas. Ay, perdón, aquí ya no había que hacer cadena. Aquí ya como nos quedaba solo ese espacio de cadena, no había que hacer más aritos. Directamente hacíamos el otro motivo. Me he confundido, perdonadme. Vale, directamente ya porque ya hemos acabado. Esta es la última vuelta de motivo. Así que ya simplemente hacemos los puntos en relieve con las 2 cadenas de separación. Enganchamos con punto bajo cuando terminamos cada motivo. A ver, que voy a terminar con vosotros este otro motivo y ya sabéis que la vuelta
va así. Ahí, hemos hecho el último, voy a hacer 2 cadenitas y un punto bajo. Y ya directamente estamos en el central ya, en el grande que es de 20 puntos. Hemos hecho de 10, de 10, ahora va el de 20, luego va el de 10 y el de 10. Engancho ya el primero, 2 cadenas. El segundo, 2 cadenas. El tercero, 2 cadenas. Pues todo el tiempo así. Bueno, pues hasta aquí tenemos 11 vueltas y ahora vamos a hacer 7 vueltas en punto granny. Muy fácil. Mira, siempre vamos a empezar con 3 puntos, así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a hacer aquí 2 puntos más para tener 3 puntos. Aquí en el primer espacio. Ahora vamos a separar con 2. Salta un espacio y de nuevo haces 3 puntos. Dos cadenas, salta un espacio, haces de nuevo 3 puntos. Dos cadenas, salta un espacio, haces 3 puntos. Dos cadenas. Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a tener 5. Salta un espacio, haces 3 puntos. 1, 2, 3. Dos cadenas. Hemos hecho, pues sobre este primer motivo, 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de 3 puntos altos. Y ahora te vas directamente al primer espacio que tienes aquí. Aquí tenemos un punto bajo y 2 cadenitas, pero esto no es un espacio. El espacio es a partir del primer punto, ¿vale? Ahí hago mi primer grupo de los 5 que voy a hacer. 1, 2 y 3. Tengo mi primer grupo de 3, 2 cadenas. Salto un espacio. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Salto un espacio. 1, 2. Y 3, 2 cadenas, salto un espacio, 1, 2, 3, 2 cadenas, salto un espacio y mi último grupo de 5, 1, 2 y 3 de 5 motivos que me entra en el otro motivo. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y ya saltamos al siguiente dibujo, al siguiente que es este grande. Aquí haremos 5, luego aquí una V y 5 hacia abajo. Desde el primero, que es este espacio. Tengo uno de 3 puntos, 2 cadenas, salto un espacio.
Ya tengo dos cadenas, salto un espacio, ya tengo 3, 2 cadenas, salto un espacio, el cuarto, 2 cadenas, salto un espacio, y el quinto. Y ahora hago 2 cadenas en el siguiente, sin saltar espacio, en el siguiente, porque sería el centro, voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y 3 en el mismo espacio. 1, 2 y 3. 2 cadenas y en el siguiente espacio vuelvo a hacer 1, 2 y 3. Para empezar de nuevo los 5, hago 2 cadenas de separación, yo tengo uno de los 5 y ahora sí salto. Ya tengo 2 cadenas, salto, tres, 2 cadenas, salto, cuatro, 2 cadenas, salto y 5. Dos cadenas. Hemos completado este motivo central y vamos al siguiente. El primer espacio es este. Aquí no os confundáis porque aquí lo que hay es un punto bajo y 2 cadenas de cuando enganchamos aquí. Pero el espacio está entre punto y punto. El primero. Y de nuevo hago los 3, las 2 cadenas, saltando hago otros 3. Dos cadenas, saltando, hacemos otros 3. Ya tengo ahí 3. El cuarto lo hago aquí. Y el quinto. Dos cadenitas. Y ya mi último motivo, donde me entran de nuevo 5 desde el primero, que es aquí. Tengo 1, 2, 3, 4
y el quinto. Aquí cuento 1, 2, 3 y es la cuarta cadena. Bueno, pues a partir de ahora ya hemos hecho la primera vuelta en punto granny y a partir de ahora el resto de vueltas que vayamos a hacer se empieza 1, 2, 3, 4 cadenas. Giro. En el primer punto tengo que hacer 2 más para tener un grupito de 3. Separo con 2 y en los espacios hago los 3 puntos. Tan fácil como esto ya. Las vueltas que queramos dar, que creo que van a ser 7. Te lo digo exacto cuando las haga. Ya he hecho una, esta es la segunda. Creo que en total voy a hacer 7. Voy saltando al espacio. Ya hemos ubicado todas las puntadas, así que no hay que hacer nada más que 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el siguiente espacio. Todo el tiempo. Cuando llegas a la esquina, tienes que trabajar la esquina. Voy hacia allá y te indico. Hacia la esquina. Cuando llegamos a la esquina, he hecho las 2 cadenas y dentro de la esquina hacemos 3, 3 cadenas y 3 puntos. Y seguimos ya con el patrón, 2 cadenas, 3 puntos en los espacios. Tu último grupo de 3, 2 cadenas y, perdón, tu último grupo aquí en el último punto. Aquí hace un grupo de 3, 2 cadenas y en el último punto 3 puntos. Empiezas con 3 puntos en el primer punto, 2 cadenas y ya te vas a los espacios. Cuando llegas a la esquina, haces el aumento, que tienes que hacer 2 grupos separados por 3. Y así voy a trabajar 7 vueltas en principio. Bueno, pues os dije que iba a hacer 7 vueltas en punto granny y he hecho 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer, estamos del revés para hacer la vuelta de las cadenas y volver a meter la puntada de los abanicos. Mira, aquí empezamos con 10 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer 11. Salto el primer espacio, en el siguiente hago un punto bajo. Y aquí es donde irá un motivo de 10 puntos altos. Ahora vamos a separar con 3 anillos de 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente espacio un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente espacio un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente espacio un punto bajo. Ya tenemos los 3 anillos de 8 cadenas y aquí uno de 10. Ahora hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto un espacio y hago un punto bajo en el siguiente. Aquí irá otro motivo. Ya tenemos 2. De nuevo tenemos que separar con 3 anillos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. Y 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. De nuevo tenemos los 3 de 8 y ahora hacemos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Salto un espacio y en el siguiente hago un punto bajo. Aquí irá otro motivo, con lo cual ya tenemos 3. El del principio, el que hemos hecho y el que acabamos de hacer. 3. Vamos a separar de nuevo con 3 anillos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. Tengo los 3 y ahora hacemos uno de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto un espacio y en el siguiente otro motivo. Ya tenemos 4 a un lado, luego tendremos que tener otros 4 al otro. Ahora vamos llegando al centro y hasta llegar al centro hay que hacer de nuevo 3 de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, punto bajo. Y estamos aquí ya en el centro. Aquí haremos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el centro un punto alto alargado. Y ahora iremos hacia el otro lado haciendo lo mismo. Empezamos con el punto alto alargado y 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primer espacio, punto bajo. Bueno, pues ahora irán los 3 de 8, 1 de 10, 3 de 8, 1 de 10, ¿vale? Nos tienen que quedar los mismos espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el primero. Lo hace inmediatamente. El punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El segundo arco de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el tercer arco de 8. Ahora vendría el de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto un espacio y en el siguiente hago el punto bajo. 3 arcos de 8, 1 de 10, así hasta llegar al final. Y cuando llegas al final, que está coincidido, que tienes que tener, pues mira, desde el centro. No cuento este, recordad que teníamos 4 grandes. Tengo los 3 anillitos, 1 grande, 3 anillitos, 2, 3 anillitos, 3 anillitos y el cuarto que va ahora. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cojo la lazada, me voy al último punto y hago un punto alto doble. Y ahora vamos a empezar a hacer los motivos. Uno, 2, 3, 4. Tengo mi primer punto alto. Giro y voy a hacer 9 más para tener 10. 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Punto bajo en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo un anillo de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 2 anillos de 8. ¿Vale? Ahora tendríamos en esta vuelta 2 en vez de 3. Y el motivo, porque estamos ya en el espacio de 10. Y ahí hacemos 10. Bueno, pues voy haciendo así hasta llegar a la esquina donde en vez de 10 tendríamos que hacer 20, porque tendremos que hacer 10 y 10. Lo que voy a hacer es 9, 10, aquí el 11 y ya el resto está aquí. Ahí nos vemos. Pero estamos de nuevo retomando la puntada, ¿vale? Con la que iniciamos el chal. Y tendremos que hacer esas 3 vueltas. Esta es la primera, la segunda ya sabéis que es punto alto y cadena de separación, y la tercera el punto alto cogido en relieve por detrás, con 2 cadenas de separación. Ya he llegado aquí arriba a la esquina, nos han salido, mirad, 1, 2, 3, 4 motivos, y ahora el de arribita, que son 1 y 2 veces 10 puntos. Así que vamos a entrar aquí primero y hacemos los 10 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 sobre el punto alto, que teníamos 2 ahí en el centro. Y ahora de nuevo otros 10. 1 sobre el punto alto y 9 sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total tenemos ya los 20 que tenemos que tener aquí en el centro, igual que teníamos aquí abajo. Aquí punto bajo y continuamos con el patrón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, punto bajo. Y ahora vienen los 10. Continúo toda la vuelta. Y a la vuelta, pues seguimos como os enseñé aquí. Tendremos que hacer los 10, pero con una cadena de separación. Y la siguiente vuelta, y ya os quedará nada más que un arquito en vez de 2, porque como engancháis de aquí, punto bajo, hacemos un arquito nada más, punto bajo. Y ya al motivo. Y en la tercera vuelta es la que cogemos en relieves por detrás, punto bajo, porque eso no tenemos un arco y no tenemos que hacer más arcos.
punto bajo y te vas al motivo, punto bajo y te vas al motivo en relieve por detrás sobre todos los puntos. ¿Cómo haremos la siguiente vuelta cuando hagamos estas tres? Pues haciendo la vuelta de cadenas para añadir otro motivo aquí a un lado y al otro, pues como os he enseñado aquí. Bueno, pues mira todo lo que ha avanzado ya. Yo dejé aquí, en esta vuelta, ¿vale? Hicimos la primera, la segunda, la tercera, que es la que va relieve por detrás. Luego, sabéis que tenemos que hacer 3 anillos de 8, 1 de 10, 3 anillos de 8 y nos van a coincidir, si os dais cuenta, en medio de cada motivo. Bueno, pues así he hecho de nuevo 3 abanicos. Los centrales ya sabéis que son 20, como os he explicado la otra vez, y esto se repite. Volvemos a repetir el punto granny 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Y ya por último, porque si no me queda súper largo el chal, solo he repetido las 3 primeras vueltas del motivo, ¿vale? Y ya habéis visto cómo queda de grande. Entonces yo ya más no, porque este material cunde mucho y no me da para hacer más vueltas. Tú puedes hacer, si tu material es más fino, pues igual te hace falta hacer algo más. Pero mira, otra cosa que también os quiero explicar. Esto también se puede modificar. Tú, en vez de hacer 3 veces el motivo, puedes hacerlo 4 si quieres. Y luego meter los granny, pero los granny te tienen que cuadrar después. Yo he hecho 6 vueltas, no porque sí. He hecho 6 vueltas porque era de la forma que a mí me entraban bien. Luego para volver a meter el otro motivo. Que me entraban las 3 anillas de 8, una de 10, 3 de 8. Y luego me coincidía que aquí me quedaba la misma cantidad aquí que aquí y me venía bien al centro. Entonces, claro, eso sí lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, y ya está. Ya habéis visto que esto en realidad es muy fácil. Si lo haces con un material de cinta como el mío, te va a cundir muchísimo y te lo vas a hacer en un día y medio. Esto cunde muchísimo. Tiene una caidita buena también. Bueno, pues a mí me gusta el resultado. Espero que te animes a hacerlo y nos vemos muy prontito. Hasta luego.